¿Puede el amor convertirse en una maldición? ¿Puede una madre, al amar demasiado, dar vida no solo a un hijo, sino a un monstruo que marcará la historia con sangre y fuego? A comienzos del siglo XVI, una reina caminaba sola por los pasillos fríos de un castillo, murmurando el nombre de su esposo muerto mientras apretaba contra su pecho un féretro cerrado. Dicen que no dormía, dicen que hablaba con cadáveres, pero lo que pocos cuentan es que su locura, su delirio y su amor maldito dieron origen a una de las dinastías más brutales que haya conocido Europa. Hoy vamos a hablar de ella. Juana I de Castilla, conocida por la historia como Juana la Loca. Pero esta no es solo una historia sobre una reina encerrada entre muros de piedra y sombras. Esta es la historia de una mujer utilizada, traicionada y silenciada. Una mujer que, sin quererlo, trajo al mundo a un rey cuyo legado sería temido durante generaciones. Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. El mundo la recuerda como una loca, pero si escarbamos bajo las capas de propaganda, de poder e intriga, encontraremos algo más oscuro. Encontraremos a una reina atrapada entre el deber y la desesperación, una madre que fue despojada de sus derechos, utilizada como moneda política, y que, al final, fue la semilla de una herencia que cambiaría el destino de toda Europa. Juana fue la hija de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los mismos que unificaron España, expulsaron a los musulmanes de Granada y patrocinaron los viajes de Cristóbal Colón. Desde su nacimiento, estuvo destinada a ser una pieza clave en el tablero político de Europa, pero nadie imaginaba que su vida se convertiría en una tragedia digna de las páginas más oscuras de Shakespeare. Su matrimonio con Felipe el Hermoso parecía ser el inicio de una era gloriosa. Ella lo amaba con una pasión arrolladora, y él, él la necesitaba, no por amor, sino por poder. Su vínculo fue una combinación peligrosa de deseo, manipulación y traición. Una relación que encendió la chispa de una obsesión que terminaría por consumirla. El amor de Juana por Felipe fue absoluto, casi religioso, pero ese amor, lejos de liberarla, la condenó. Cuando Felipe murió de forma repentina, ella no lo aceptó. Ordenó que su cuerpo fuera conservado y viajó durante semanas con su ataúd, negándose a sepultarlo. La corte murmuraba, los nobles temían, y el pueblo empezaban a hablar de locura. Pero, ¿estaba realmente loca? ¿O fue víctima de una conspiración perfecta? Su padre, Fernando, tenía intereses políticos claros: no permitir que los territorios de Castilla fueran controlados por los Habsburgo. Y su hijo, Carlos, heredero de todos los reinos, también necesitaba deshacerse de su madre para reinar sin obstáculos. La encerraron en Tordesillas durante más de 40 años. Aislada, humillada, olvidada, pero viva. Y mientras el mundo la olvidaba, su hijo se levantaba como emperador. Un emperador que no dudaría en incendiar ciudades, ejecutar rebeldes y someter naciones enteras en nombre del poder absoluto. Carlos V fue un conquistador, sí, pero también fue un tirano. Un rey que heredó no solo los dominios de media Europa, sino la sombra oscura de una madre que amó demasiado y que fue silenciada con crueldad. En las siguientes páginas, vamos a descubrir cómo esa semilla de locura, represión y ambición creció dentro de un imperio que se expandía como un monstruo hambriento. Cómo el hijo de Juana la Loca cometió actos atroces, y cómo su reinado marcó una era donde el fanatismo, la sangre y la conquista fueron el pan de cada día. Prepárate para adentrarte en uno de los capítulos más sombríos de la historia europea. Una historia de traición, obsesión y poder sin límites. Porque cuando los reinos se construyen sobre la desgracia de una madre, la herencia siempre está maldita. Y justo cuando creas que lo has visto todo, recuerda, aún falta por conocer el ascenso de Carlos, el emperador que nació de una reina encerrada y que reinó con puño de hierro.
Para entender cómo un imperio terminó en manos de un joven ambicioso, debemos retroceder al corazón de Europa, a finales del siglo XV y principios del XVI, cuando el mapa del mundo comenzaba a expandirse y las casas reales tejían redes de poder con hilos de sangre, pactos matrimoniales y traiciones. Carlos nació en Gante, actual Bélgica, el 24 de febrero de 1500. Era nieto de dos de las parejas más poderosas de Europa. Por un lado, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Por el otro, Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña. Su linaje era tan denso en poder como peligroso en expectativas. Desde el primer suspiro, Carlos fue una apuesta política con destino imperial. Pero había un problema. Su madre, Juana, debía reinar. Y si ella era la legítima heredera, Carlos no podía asumir el control. Aún. Así que su ascenso no fue sencillo, ni limpio, ni justo. Fue una coreografía cuidadosamente planeada, donde cada paso era un movimiento calculado para arrancarle el trono a su propia madre. Tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, Juana se convirtió en reina de Castilla. Sin embargo, pronto comenzaron los rumores, que no estaba en condiciones mentales para gobernar, que su tristeza por la muerte de Felipe se había convertido en locura, que hablaba sola, que no quería ceder el cadáver de su esposo. Su padre, Fernando, aprovechó esta supuesta inestabilidad para actuar como regente. Pero cuando Fernando murió en 1516, Juana quedó sola. Y Carlos vio su oportunidad. Con apenas 16 años, Carlos llegó a España sin hablar castellano, sin conocer sus costumbres, pero con un séquito de flamencos ambiciosos y una carta de poder escrita en sangre real. Se presentó como heredero de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Sicilia, Flandes y más adelante como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era la concentración de territorios más vasta jamás vista en Europa hasta entonces, pero España no lo recibió con los brazos abiertos. El pueblo desconfiaba de ese joven extranjero que apenas entendía su idioma. Los nobles murmuraban, los cortesanos lo observaban con sospecha, y mientras tanto, su madre seguía viva. Técnicamente, seguía siendo reina, y eso, para Carlos, era un obstáculo. En un acto que definiría el tono de su reinado, Carlos ordenó mantener a su madre encerrada en el Real Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas. No por compasión, ni por salud mental, sino por estrategia, porque mientras Juana viviera, él no sería considerado legítimo por todos. Así que la condenó a una reclusión larga, vigilada, en la sombra. Una reina viva, pero invisible. Carlos fue proclamado rey de Castilla y Aragón en 1516, compartiendo el título nominalmente con su madre, pero en la práctica gobernando solo. 2 años después, fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, heredando un título que le dio poder sobre vastos territorios en Europa Central. Con apenas 18 años, Carlos se convirtió en el monarca más poderoso de su tiempo. Pero con ese poder, vinieron desafíos que lo llevarían a tomar decisiones atroces. Para mantener un imperio de dimensiones colosales, Carlos debía recaudar impuestos descomunales, sofocar rebeliones internas, aplastar a los enemigos externos y, sobre todo, asegurarse de que ningún otro poder pudiera cuestionar su autoridad. Su coronación como emperador en 1520 fue el punto culminante de su ascenso, pero también el inicio de una era de conflictos sangrientos. Para entonces, ya había demostrado que nada se interpondría entre él y el control total. Ni la voluntad de su madre, ni la tradición de los pueblos ibéricos, ni la libertad de las ciudades alemanas. La herencia que recibió de Juana y Felipe fue un mosaico de reinos divididos por idiomas, culturas y religiones. Pero Carlos no buscaba gobernar con sabiduría, sino someter con fuerza. Su obsesión por la unidad imperial lo llevó a enfrentarse con príncipes, herejes, papas y reyes. No importaba cuántos tuvieran que morir,
cuántas ciudades fueran saqueadas o cuántas promesas fueran rotas. El trono, una vez conquistado, debía mantenerse a cualquier precio, y ese precio empezaría a pagarse pronto, porque apenas asentado en el poder, Carlos desataría una tormenta sobre sus propios súbditos, una guerra civil, una masacre, un castigo ejemplar que pondría a temblar a toda Castilla. En el año 1520, apenas unos años después de que Carlos fuera coronado emperador, España ardía, no en sentido metafórico, sino literal. Villas quemadas, ejecuciones públicas, sangre en las plazas. Todo comenzó con una revuelta que parecía inocente, una queja del pueblo frente al nuevo rey extranjero que hablaba francés. Imponía impuestos desmedidos y llenaba la corte con forasteros flamencos. Pero lo que siguió fue una reacción brutal, despiadada, imperial. El levantamiento de las comunidades de Castilla fue, en esencia, una rebelión del pueblo contra un poder que no lo representaba. Ciudades enteras como Toledo, Segovia y Valladolid se alzaron para exigir respeto a las costumbres castellanas, al autogobierno de las ciudades y, sobre todo, para defender a la legítima reina Juana, que seguía encerrada como un fantasma vivo en Tordesillas. Los comuneros marcharon con estandartes que decían: «Por la reina Juana y por el reino de Castilla». La respuesta de Carlos, implacable. Desde su trono imperial, Carlos V decidió que aquella insurrección no podía permitirse, no solo por el peligro inmediato, sino por el mensaje que enviaba a otros rincones de su vasto imperio, que era posible desafiarlo. Y así, en 1521, envió a sus tropas contra los comuneros con órdenes claras: eliminar la amenaza de raíz, sin clemencia, sin negociación. La batalla de Villalar, el 23 de abril de ese año, fue el acto inaugural de su brutalidad. Los ejércitos imperiales aplastaron a los comuneros como si fueran herejes. Miles de ciudadanos, muchos de ellos simples artesanos, campesinos o estudiantes, fueron asesinados. Los líderes de la rebelión, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, fueron ejecutados públicamente al día siguiente, degollados como advertencia, sus cuerpos expuestos, sus cabezas cortadas para que sirvieran como símbolo de lo que sucede cuando alguien osa desafiar al hijo de Juana. Pero Carlos no se detuvo ahí. Ordenó purgas en toda Castilla. Cualquier ciudad que hubiera mostrado simpatía por la rebelión sufrió castigos ejemplares: confiscación de bienes, torturas, ejecuciones masivas. La ciudad de Toledo fue sitiada durante meses y cuando cayó, se convirtió en un infierno. Las tropas saquearon hogares, violaron mujeres, quemaron archivos históricos. No importaba si eras culpable o no, el simple hecho de haber respirado bajo la bandera comunera bastaba para condenarte. Muchos de los cronistas de la época callaron por miedo, pero algunos dejaron constancia de lo que vieron: hogueras donde ardían no libros, sino cuerpos. Patíbulos en plazas públicas donde los cadáveres colgaban durante días como alimento para los cuervos. Y en medio del horror, una ironía monstruosa. Los comuneros decían luchar por la libertad de la reina Juana, y su hijo fue quien los ejecutó sin pestañear. ¿Y dónde estaba Juana mientras su hijo mataba en su nombre? Aún en Tordesillas, aislada. Según los testigos, al enterarse de la rebelión, Juana mostró un atisbo de lucidez. Se dice que estuvo dispuesta a firmar una proclamación apoyando a los comuneros, pero su carcelero personal, el alcaide, tenía órdenes de Carlos: no permitir que ella interfiriera. Quemaron la proclamación, la amenazaron, volvieron a encerrarla en la oscuridad. La voluntad de una madre, una vez más, fue aplastada por la ambición de su hijo. Esta fue la primera gran masacre del reinado de Carlos V, pero no sería la última. Poco después, en Alemania, comenzó a gestarse otra tormenta: el nacimiento del protestantismo. Martín Lutero ya había desafiado al Papa, y el imperio se dividía entre los príncipes que apoyaban la Reforma y aquellos que defendían el catolicismo.
¿Y qué hizo Carlos? Declaró la guerra a los protestantes en nombre de Dios, pero con una sed de sangre que iba más allá de lo espiritual. Su cruzada contra los herejes lo llevaría a arrasar ciudades enteras en los estados alemanes. El saqueo de Roma en 1527, perpetrado por sus tropas, muchas de ellas sin paga, hambrientas y salvajes, fue un episodio tan atroz que incluso el Papa Clemente VII quedó prisionero. Sí, el emperador católico terminó encarcelando al jefe supremo de la Iglesia. Roma fue violada por su propio defensor. Iglesias destruidas, vírgenes ultrajadas, monjes asesinados. El centro de la cristiandad convertido en un infierno sobre la tierra, por las tropas del emperador cristiano. Y esto solo es el comienzo. Carlos V, el hijo de Juana, construyó su imperio sobre un suelo empapado de sangre. El precio de su ambición no solo fue pagado por sus enemigos, sino por su propio pueblo. Los que se alzaban en nombre de la justicia eran exterminados. Los que hablaban de libertad eran silenciados. Los que creían en otro mundo posible eran ejecutados. Y aún quedan más atrocidades por contar. A medida que su reinado se consolidaba, Carlos V ya no se limitaba a castigar rebeliones internas. Ahora su obsesión se volvía global. Porque si bien era rey de Castilla y Aragón, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, también lo era de un reino que se expandía más allá del Océano Atlántico, el Nuevo Mundo. Y allí, sus órdenes sembraron el terror con una frialdad casi inhumana. En América, las atrocidades se cometían con una cruz en una mano y una espada en la otra. Bajo su gobierno, la colonización avanzó con un ritmo implacable. Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán en 1521, el mismo año en que Carlos aplastó a los comuneros en Castilla. Mientras en España se ejecutaban rebeldes, en México se exterminaban culturas enteras. Las coincidencias no eran fortuitas. Ambas obedecían al mismo proyecto imperial. Carlos no se ensució las manos directamente en las campañas de América, pero autorizó, legitimó y recompensó cada acto de barbarie. Permitió el sistema de encomiendas, donde los indígenas eran entregados como si fueran propiedad a los conquistadores, forzados a trabajar hasta la muerte en minas, campos y construcciones. A miles de kilómetros, encerrado en su palacio, Carlos firmaba decretos que sonaban a administración, pero que equivalían a sentencias de esclavitud para pueblos enteros. Las cartas que llegaban desde el Nuevo Mundo eran crónicas del horror. Testimonios como los de Fray Bartolomé de las Casas describían escenas dantescas. Hombres desmembrados por deporte, mujeres obligadas a parir para que sus hijos fueran vendidos, niños arrojados al fuego para educar a los infieles. Carlos las leía, y aunque en ocasiones respondía con fingida preocupación, nunca detuvo el flujo de oro y plata que enriquecía sus guerras europeas. Porque esa era la clave. Cada lingote extraído con sangre indígena servía para financiar su maquinaria de guerra. El imperio no se sostenía con diplomacia, sino con ejércitos. Y esos ejércitos necesitaban pago. Así, la muerte en América financiaba la muerte en Europa, un círculo perfecto de crueldad. Y cuando no era la guerra, era la Inquisición. Aunque la institución había nacido bajo los reyes católicos, Carlos V la convirtió en una herramienta aún más temida. Durante su reinado, cientos de personas fueron quemadas vivas por herejía, brujería o simplemente por pensar diferente. La fe se convirtió en una excusa para el castigo, y el castigo en una advertencia para los pueblos del imperio. La hoguera, el potro, el garrote, eran formas de adoctrinamiento. En Alemania, Carlos inició la guerra de Esmalcalda contra los príncipes protestantes. Era una guerra por la fe, pero no hubo piedad en sus campañas. Ciudades arrasadas, poblaciones enteras convertidas en cenizas. Incluso cuando ganaba, el precio era tan alto que muchos empezaron a cuestionar si el emperador luchaba por Dios o por sí mismo.
Uno de los episodios más oscuros fue la represión tras la batalla de Mühlberg en 1547. Carlos capturó a Juan Federico de Sajonia, uno de los líderes protestantes, y lo humilló públicamente. Lo obligó a caminar encadenado ante su caballo, como un trofeo de guerra. Al Landgrave de Hesse lo encerró durante años, sin juicio justo, como aviso a todos los que se atrevieran a cuestionar su supremacía. Pero su crueldad no se limitaba a enemigos externos. También alcanzó a los suyos. Sus propios soldados, muchas veces sin paga, se rebelaban. La respuesta de Carlos: represión inmediata. Matar a los suyos antes que permitir la desobediencia. No había espacio para la compasión, ni para el perdón. El imperio, como él mismo afirmaba, era una máquina, y si una pieza se oxidaba, debía ser reemplazada o destruida. Mientras tanto, su madre seguía encerrada. Años después del aplastamiento de los comuneros, Juana aún vivía en Tordesillas, en condiciones cada vez más precarias, privada de todo contacto humano, con sus sirvientes rotando constantemente para evitar cualquier vínculo afectivo. Algunos relatos afirman que hablaba con las paredes, otros que aún creía que su esposo volvería. Y Carlos, el hijo de esa mujer rota por el encierro, no hizo absolutamente nada para aliviar su dolor. Al contrario, ordenó que, hasta su muerte, se le negara cualquier tipo de poder. La imagen pública de Carlos V era la de un emperador piadoso, cristiano, defensor de la fe. Pero debajo de esa capa de devoción había un calculador frío, que eliminaba a sus enemigos con mano de hierro y sacrificaba pueblos enteros si el destino del imperio así lo exigía. Un emperador que, mientras pronunciaba oraciones en latín, firmaba condenas de muerte con tinta negra y sangre ajena. Y aún queda una última capa en este espiral de atrocidades: la guerra más sucia, el odio más amargo, el que lo enfrentaría a sus propios ideales y terminaría por consumirlo. La cúspide del poder no trajo paz a Carlos V. Muy por el contrario, a medida que su imperio crecía, también lo hacía la amenaza de su desmoronamiento. Y cuando un emperador se siente acorralado, ya no distingue entre enemigos y aliados. En esta etapa final de sus atrocidades, el verdadero monstruo se revela. No solo el conquistador implacable ni el aplastador de revoluciones, sino el hombre que se volvió esclavo de su propia paranoia y llevó a Europa al borde de una guerra santa interminable. Carlos V había jurado defender la unidad de la cristiandad, pero su obsesión con erradicar a los protestantes lo llevó a una cruzada que acabó por destruir el equilibrio religioso de Europa. En lugar de unir al continente bajo una fe común, sembró una división que siglos después seguiría sangrando. Su guerra contra Lutero y sus seguidores no fue simplemente ideológica, sino profundamente personal. Consideraba al reformador un traidor que había desafiado el orden divino y, por tanto, merecía el exterminio. Los campos alemanes se tiñeron de rojo. Familias enteras desaparecieron en los incendios. Iglesias convertidas en ruinas. Y lo más desgarrador, católicos y protestantes que, hasta hacía poco, compartían mesas y mercados, comenzaron a asesinarse en nombre de Dios. O más bien, en nombre del emperador. Pero Carlos también tenía otro frente de guerra: el Imperio Otomano. Mientras él se obsesionaba con los herejes del norte, el sultán Suleimán el Magnífico avanzaba por los Balcanes. En 1529, los turcos llegaron a las puertas de Viena. El corazón del imperio cristiano estuvo a punto de caer. Carlos reaccionó tarde, demasiado tarde. Su fanatismo contra los protestantes lo había cegado, y los otomanos aprovecharon cada grieta. Aunque logró contenerlos, fue a un precio altísimo. Masacres, deportaciones forzadas y campañas militares que devastaron regiones enteras. En su afán por evitar el colapso, Carlos exigía cada vez más tributos, más soldados, más sacrificios. El imperio que decía proteger
lo estaba desangrando. Y en medio de este caos, su mayor traición estaba por venir. Su hijo ilegítimo, Juan de Austria, fue mantenido en secreto durante años, criado lejos de la corte, como si fuera una sombra vergonzosa. Pero peor aún fue el destino que le dio a su hijo legítimo, Felipe II. Carlos sabía que Felipe heredaría el imperio, pero lo preparó no como un líder compasivo o justo, sino como un reflejo de sí mismo, frío, implacable, y con una idea fija de que gobernar era castigar. Durante su juventud, Felipe fue adoctrinado con la idea de que el deber estaba por encima del corazón. Carlos no solo le legó un imperio dividido, endeudado y en guerra, también le transmitió una herencia psicológica envenenada. Y fue este Felipe quien, años después, llevaría adelante las políticas más oscuras del Imperio español, la continuación de la Inquisición, la represión brutal en los Países Bajos y la persecución feroz de cualquier disidencia. Todo bajo la sombra del padre. Todo como una continuación de la visión enfermiza de Carlos. Pero tal vez el acto más atroz, el que marca el clímax de su legado de horror, fue uno que no derramó sangre, pero destruyó un alma: el abandono absoluto de su madre. Juana la Loca, a quien el pueblo intentó rescatar, terminó sus días encerrada en una habitación oscura, desnutrida, casi irreconocible. Los sirvientes testificaron que vivía en estado de delirio, cubierta de llagas, sin aseo ni dignidad. Su cuerpo, alguna vez el de una reina, se convirtió en el de una prisionera olvidada, y Carlos, su hijo, no solo lo permitió, lo ordenó. Nunca fue a verla en sus últimos años, nunca le concedió una palabra de consuelo, nunca se arrepintió públicamente de su encierro. La mujer que lo trajo al mundo, la que amó con locura a un esposo que la traicionó, fue enterrada sin gloria, mientras el hijo que tanto temía repetir su locura se había convertido en algo aún peor, un emperador sin alma. En 1555, enfermo de gota, cansado y atormentado, Carlos V abdicó. Cedió sus tierras, su corona y su cruzada a su hijo Felipe. Luego se retiró al monasterio de Yuste. Algunos creen que buscaba paz, redención, pero ni en el retiro encontró descanso. Seguía recibiendo informes de guerras, escribía cartas con consejos militares y hasta pidió que se le celebrara su propio funeral en vida, como si ya supiera que su muerte no lavaría sus pecados. Allí, rodeado de símbolos religiosos y de su retrato junto a Cristo crucificado, murió en 1558, con un rosario en la mano, pero con la sangre de millones en la conciencia. Su imperio era ya una bomba de tiempo, su hijo, el reflejo de su tiranía, y su madre, la reina que dio a luz al monstruo, seguía siendo el símbolo silencioso del dolor que él nunca quiso enfrentar. Carlos V no fue solo un emperador, fue un arquitecto del sufrimiento, y su reinado, lejos de ser glorioso, fue un espejo oscuro de lo que sucede cuando el poder se disfraza de fe y termina devorando a su propio creador. El imperio de Carlos V fue el más vasto que Europa había conocido hasta entonces, pero también el más frágil. Bajo su superficie dorada se ocultaba un tejido de heridas abiertas, resentimientos y ruinas que pronto comenzarían a supurar. Sus conquistas, sus guerras y su represión dejaron un legado sangriento que, lejos de consolidar su poder, sembró las semillas de su propio colapso. Tras décadas de guerras religiosas, Carlos V comprendió, aunque tarde, que la unidad cristiana que soñó era una ilusión. El luteranismo no solo resistió, sino que se expandió, y lo que había comenzado como una cruzada espiritual terminó dividiendo el Sacro Imperio en bandos irreconciliables. El emperador se vio forzado a firmar la paz de Augsburgo en 1555, un acuerdo que permitía a cada príncipe elegir la religión de su territorio. Era una claudicación total frente a los protestantes. El sueño de la unidad católica se desmoronaba,
y con él, el gran proyecto imperial de Carlos. Esa derrota política marcó el principio de su final. Su cuerpo, castigado por la gota, apenas podía sostenerse. El dolor físico lo acompañaba día y noche, al igual que los fantasmas de sus decisiones. Pero más lacerante que la enfermedad era el peso del imperio que ya no podía controlar. España, exhausta por las guerras, clamaba por tregua. Alemania ardía en división. Y América seguía sangrando bajo la administración brutal de virreyes y encomenderos que seguían las instrucciones del viejo emperador. En 1556, Carlos tomó una decisión que sorprendió a Europa. Abdicó. No lo hizo por humildad ni iluminación espiritual, sino por agotamiento y desencanto. Cedió el trono de España y las Indias a su hijo Felipe II, y la dignidad imperial a su hermano Fernando. Dividió su imperio, porque ya no podía sostenerlo como un todo. El rey de reyes había llegado al límite, y con ese acto comenzaba su retirada definitiva del escenario del mundo. Se refugió en el monasterio de Yuste, en Cáceres. Allí, rodeado de frailes, buscó una paz que nunca encontró. Llevaba consigo una colección de relojes, símbolo cruel del tiempo que ya no dominaba, y un séquito que le recordaba su pasado glorioso, médicos, sirvientes y retratos de batallas que solo vivían ya en su mente. No era un retiro humilde, mantenía una corte en miniatura, con banquetes y ceremonias, como si aún se aferrara a un poder que había entregado, pero no aceptado dejar. Durante su retiro, Carlos ordenó que se le practicara una misa fúnebre en vida. Asistió a su propio funeral vestido de negro, mientras escuchaba cánticos y letanías por el descanso de su alma. Un acto teatral, pero también profundamente perturbador. Fue la confesión simbólica de un hombre atormentado. Sabía que su legado no era solo imperial. Sabía que había construido un imperio sobre cuerpos enterrados, traiciones impuestas y una madre silenciada. Las consecuencias de su reinado fueron inmediatas y devastadoras. En Europa, la división religiosa se convirtió en una constante que estallaría más adelante en la Guerra de los 30 años. Su lucha contra los protestantes no resolvió el conflicto, solo lo postergó y lo envenenó. En América, las estructuras de explotación que él institucionalizó perpetuaron el genocidio indígena durante siglos. Las encomiendas, la esclavitud, las misiones forzadas, todo siguió creciendo bajo el sistema que él dejó instalado. En España, la acumulación de poder y el fanatismo religioso que él alimentó fueron heredados por Felipe II, quien llevaría a la nación a guerras sin fin, a la bancarrota y a un aislamiento fatal frente al resto de Europa. Y en lo más íntimo de su estirpe, el veneno también se propagó. Su hijo Felipe II, el heredero del más grande imperio jamás visto, fue incluso más despiadado y hermético que él. Gobernó desde las sombras, ordenó ejecuciones políticas como la de su propio hijo Don Carlos, y continuó la Inquisición con renovada brutalidad. La enfermedad del alma imperial se transmitía, generación tras generación. Cuando Carlos murió el 21 de septiembre de 1558, lo hizo sin gloria ni redención. Su cadáver fue trasladado en secreto. Su tumba fue austera, alejada del esplendor de los emperadores romanos a los que tanto había admirado. Pero lo más trágico no fue su muerte, sino el eco de su vida. Un legado que convirtió la cruz en espada, la fe en dogma, el deber en castigo y el poder en condena. En el silencio del monasterio de Yuste, Carlos tuvo tiempo de pensar en todo lo que dejó atrás. Su madre, aún encerrada cuando él renunció. Los pueblos que clamaban justicia. Los millones de vidas que se torcieron bajo su reinado. Pero si hubo arrepentimiento, nunca lo dijo. Su correspondencia final está marcada por el deber, no por el remordimiento, como si no fuera culpable de los horrores, solo responsable de administrarlos. Y así terminó el reinado del hombre que quiso ser dueño del mundo.
pero que, en su afán por someterlo todo, perdió lo más valioso: su humanidad. Carlos V fue más que un emperador. Fue el rostro de una época marcada por la ambición desmedida, el fanatismo religioso y la represión como forma de gobierno. Su imperio, vasto y glorioso en apariencia, escondía un núcleo corroído por el miedo, el sufrimiento y el autoritarismo. Gobernó en nombre de Dios, pero actuó como si él mismo lo fuera. Y en ese delirio de grandeza, arrastró a naciones enteras a la guerra, impuso silencios a millones y selló el destino trágico de su propia madre, Juana la Loca. Hoy, su nombre sobrevive en los libros de historia, en estatuas y monumentos, como símbolo del poder absoluto. Pero tras cada piedra tallada con su escudo, se esconde una historia de horror que rara vez se cuenta. Carlos V no solo dio forma al mapa del mundo moderno, también dejó una herencia de intolerancia, violencia y control que resonó durante siglos. ¿Fue un visionario o un tirano? ¿Un defensor de la fe o un verdugo disfrazado de cruzado? Tal vez ambas cosas. O tal vez, simplemente, un hijo que temía repetir la locura de su madre y terminó creando un imperio más enfermo que ella. Y ahora te pregunto a ti como espectador: ¿puede un hombre construir un imperio sin destruirse a sí mismo en el proceso? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte si quieres descubrir más historias donde el poder se convirtió en oscuridad. Porque a veces, los verdaderos monstruos nacen en cuna real.